Otra vez buenos días y vamos a comenzar terminando lo que habíamos dejado la otra vez, que es la lectura y el comentario del número 10 de la Gaudium et Spes. Está hablando del hombre y del hombre que se encuentra frente a ciertos aspectos de su experiencia que no logra entender, basándose solamente en lo que experimenta. Esas preguntas fundamentales, preguntas que a veces se dicen preguntas últimas. Y aquí el número 10 comienza a hablar de la iglesia. Dice: cree la iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Frente a la realidad del hombre, que encuentra dificultad en comprender su realidad, la iglesia ofrece lo que ella cree. Cristo. No hay otra cosa. O sea, a veces se habla de la fe como que fuera un conjunto de cosas muy complicadas. En sí, la fe es el encuentro personal con Cristo. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. El número 10 aprovecha esa citación de la carta a los Hebreos, hablando de Cristo ayer, hoy y para siempre, para dar a conocer que lo que la Iglesia presenta cuando presenta su fe en Cristo es algo eterno, eterno que ha existido desde antes del tiempo y existirá después del tiempo. Que el hombre, encontrando sus limitaciones, sintiéndose amenazado por las preocupaciones y esas preguntas, no es que está del todo amenazado, porque tiene un fundamento seguro que es Cristo, que no cambia. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de nuestra época. Pues las preguntas que surgen exigen respuesta. ¿De dónde vamos a sacar esta respuesta? La Iglesia ofrece todo lo que tiene. La única cosa que tiene que es su fe en Jesucristo. Jesucristo como la respuesta a las preguntas últimas. Si ustedes miran un teólogo alemán que se llama Paul Tillich, verán que Tillich en su teología sistemática se sirve de un lenguaje muy parecido al lenguaje usado en esa parte del número 10 de la Gaudium et Spes. Porque Tillich
Después de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, él fue un teólogo que tuvo que huir de los nazis y llegó hasta los Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte. Pero la experiencia de ver la destrucción total causada por la Segunda Guerra Mundial, a Tillich lo hace preguntar, ¿qué significa todo eso? Y Tillich ve al mundo como un mundo que tiene que enfrentar crisis, muchas crisis. Y las respuestas a las crisis él ve en Jesucristo y en Dios. La amenaza nuclear es una amenaza de que casi no se habla hoy en día, pero de vez en cuando, como vimos en Chernóbil, como vimos en Japón, el peligro de algo así destructivo. Vemos a nivel mundial en este momento el coronavirus que amenaza toda la existencia. El Papa durante estos años ha sido el líder en hacernos reflexionar sobre la amenaza que nosotros mismos causamos hacia nuestro medio ambiente. Con Laudato Si nos llama para que cuidemos mejor nuestro mundo y que seamos responsables frente a lo que implica dañar la naturaleza. Esas amenazas no son cosas arbitrarias, son reales, no son quimeras. Son cosas realmente que ponen en peligro nuestra existencia. En 1988, los obispos en los Estados Unidos reconocieron el hecho de que nosotros somos la primera generación desde la Génesis con el poder de prácticamente destruir la creación de Dios. Hace más que 20 años que se escribió eso. El Papa, en años recientes, lo dice en el contexto de la ecología. Esos obispos de los Estados Unidos se referían al peligro nuclear. Los dos peligros siguen existiendo y no se puede decir que uno es mayor que el otro. La única diferencia es que el peligro nuclear puede destruir el mundo en un momento, y pues el mejor ejemplo de ese peligro es lo que vivimos hace muy poco con la amenaza de Corea del Norte hacia los Estados Unidos. Ese peligro de la guerra nuclear nunca ha desaparecido. No se habla mucho de ella, pero el peligro está ahí. Y es muy posible, como vimos en esas semanas de tensión entre Corea y Estados Unidos, es muy posible que este explote en una guerra que acabará con todo. Por otro lado, lo que dice el Papa, el daño que hacemos al medio ambiente destruye el mundo paulatinamente, pero lo destruye. Y ya, como advierte el Papa y muchos científicos, ya no tan paulatinamente, porque el progreso de la destrucción de nuestro planeta va aumentándose. Es suficiente fijarse en los polos, donde vemos que el hielo se derrite a un nivel impresionante.
El teólogo irlandés Dermot Lane, no lo digo porque es irlandés, lo digo porque es buen teólogo, escribe muy bien sobre muchos aspectos de la teología, especialmente la cristología. Pero, ¿qué dice sobre la escatología? Dice, una tensión nueva y creativa se tiene que sostener en la escatología entre el presente y el futuro, entre el ya y el aún no, entre el conocido y el desconocido, entre la vida presente y la vida eterna. O sea, cuando hablamos de escatología, tenemos esos problemas por otro lado, tenemos el fundamento de todo que es Cristo, que no cambia. Pero estamos hablando de realidades que ya existen y realidades que nos esperan y en que esperamos. El primer trabajo teológico sobre esta materia fue escrito por el obispo Julián de Toledo. That was 624-690. Yo les aconsejo que cuando escriben un trabajo, que siempre incluyan las fechas de nacimiento y de fallecimiento de la persona cuando se menciona por primera vez. ¿Por qué? Porque sabiendo cuándo vivió una persona, nos ilumina también su pensamiento. Si nosotros, por ejemplo, digamos a Tillich, si nosotros sabemos que él ha vivido durante la Segunda Guerra Mundial, nos ayuda a entender por qué tiene su perspectiva. Aquí vemos este teólogo Julián de Toledo, un obispo, a mediados del siglo VII. ¿Qué sucede en ese siglo? Es un siglo de expansión, un siglo cuando la iglesia va creciendo. Él escribió su obra Prognosticum Futuri Seculi alrededor del 688. Y ese fue en base a la materia, pero el término escatología no entró en el discurso hasta llegar el teólogo luterano Abraham Calovius. Como ven, prácticamente hay 1000 años entre el primer tratado escatológico y la formulación del término. Y no es por nada que en el siglo XVII encontramos algo nuevo, porque estamos viendo, o sea, el florecimiento de la teología protestante después de la Reforma. Hay nuevas ideas. Siempre en la teología, y no solo en la teología, pero en la teología vemos que las ideas nuevas surgen cuando hay una tensión, algún problema.
Por ejemplo, con San Agustín se ve mucho porque San Agustín peleaba con los herejes y cada vez que pelea con un hereje es para esclarecer algo que no había sido claro. Eso vemos muy bien con el monje inglés Pelagio. Pelagio enseñaba que para ser salvados uno podía esforzarse y merecer ser salvado. Agustín quiere proteger la gratuidad de la gracia y la necesidad del bautismo, o sea, la necesidad de Jesucristo, de ser salvados por Jesús. Y de ahí, a través de una pregunta de Pelagio sobre qué pasa, o sea, la condenación de los muertos inocentes, si iban al cielo o al infierno, Agustín llega a la cuestión del pecado original. Pero esa idea que permea un poco toda la teología posterior surge dentro de un argumento, de una pelea, de una polémica. Y asimismo con Colovius, vemos, él está en esta época en que muchas ideas nuevas se van elaborando. No es que su contenido no existía antes, como ven. Ya en el siglo VII se había escrito sobre eso, pero se busca un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje siempre se busca cuando hay ideas nuevas. El tratado siempre fue conocido como De Novissimi. De las últimas cosas en los tratados, en los manuales de teología. Y normalmente la materia venía dividida en dos partes: escatología individual y escatología comunitaria o cósmica. Por escatología individual se entendía el estudio de las últimas realidades que tienen que ver con el individuo: la muerte, el juicio particular, el cielo, el infierno y el purgatorio. También es desconocida por escatología intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque espera la culminación en el juicio final del mundo. Escatología individual o intermedia es individual, que luego vamos a ver escatología comunitaria o cósmica, que incluye toda la creación. Y en esa escatología comunitaria o cósmica se estudia el fin de todo el género humano. Comprende la parusía, la resurrección de la carne, el juicio universal, la renovación del mundo. Y aquí muchas veces se trata también, se le da el nombre también escatología final, porque tiene que ver con el fin de nuestro mundo, de nuestra existencia, pues. En 1336, Benedicto XII escribió una constitución que se llama Benedictus Deus. Con esa constitución
o sea, enseñanza, dio fin a algunas controversias y se formó el cuerpo básico de la escatología. De ahí se nota una cierta tranquilidad respecto a la escatología, ya que no había mayores disputas. Tanto que el tratado Escatología llegó a ser considerado prácticamente como irrelevante. Como les decía en el contexto de Pelagio y Agustín, mientras no se disputa una verdad teológica, los teólogos no suelen darle mucha atención. Hay cierta tranquilidad en ese sentido, que no buscan explicar lo que no pide ser explicado. Pero en el contexto de la escatología, esos temas quedaron prácticamente en el olvido. O sea, estaban ahí, pero no formaban una parte activa de la reflexión teológica. Tanto que Ernst Troeltsch otro alemán, dijo en el siglo XIX que la oficina escatológica se encuentra generalmente cerrada, o sea, no hay mucho negocio. Fíjense, pero, cuando vive ese Troeltsch, perdón, eso no está muy claro, así quizás mejor. No, vivió 1865 a 1923. O sea, ese hombre está viviendo al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial. Esa fue la guerra que destruyó Europa por total. Hay pueblos enteros en Inglaterra que perdieron todos los varones. Toditos. Esa guerra cambió lo que significaba vivir en Europa. Y fue la primera vez que se introdujeron la ametralladora y los tanques en las batallas, resultando con millones de hombres muertos. Frente a eso surgen estas preguntas. Surgen las preguntas acerca de qué significa todo esto. Y me paro aquí para este video y después retomaremos.